Buenas tardes, mi nombre es Carlos Alberto Pulido Gutiérrez y este es mi video acerca sobre los temas del primer parcial. Este primer parcial nos habla acerca sobre la unidad 1 que dice así: son generalidades de la historia del derecho. Esta misma nos habla ¿qué es la historia? Nos menciona que es una ciencia donde el historiador, por medio de una metodología científica, interpreta los hechos pasados como objeto de su estudio a través de las fuentes primarias o secundarias. Esto, a manera de análisis e interpretación propia, se vuelve una historia cuando el historiador la hace científicamente a base del método para interpretar un hecho, y es recomendable que no sea un testigo hecho a relatar. Y por lo mismo, para hacer historia no tuvo que haber sido partícipe o testigo, a manera de interpretación como ciencia del estudio de esta misma. La historia también se puede comprender como el conjunto de fuentes narradas sobre la percepción e interpretación de un hecho al narrador. No debe ser parte del hecho porque puede llegar a alterar la narración de estos, además de lo importante que es mencionar que cuando el historiador narra un hecho, este utiliza la metodología para construir la historia de manera adecuada, esto a manera de interpretación propia. ¿La historia es una ciencia? Esto es una pregunta que muchas personas se pueden llegar a hacer, y yo opino que sí, sí es una ciencia, debido a que esta solo se puede realizar a partir de profesionales preparados, analistas, que son historiadores usando las técnicas y metodologías de carácter científico necesarias para esta misma. La historia comienza a ser una ciencia en la época moderna, pues necesita acreditarse un método científico. Esto a razón de que no existían las fotos o antecedentes y solo había códices o glosas que tendrían que ser interpretadas por una persona que pudiera ser capaz de comprenderlas y darles una interpretación para darles un margen histórico. Si es una ciencia o no. Es una ciencia, ya que para crearla se utiliza la narrativa a través del método científico y de distintas metodologías que son necesarias y tienen un régimen estructural para que sean válidas. Esto dice, continuamos acerca de los temas y nos habla un poco de la diferencia entre discurso, doxa y el epísteme en la historia. El discurso epísteme se basa en comprobar una verdad y la doxa se refiere a las opiniones o puntos de vista. El epísteme es auténtico conocimiento por el ser universal y necesario. Su objeto son las ideas del mundo necesario o del mundo intangible. El mundo intangible se le conoce, solo se obtiene a través del intelecto, que es a percepción propia o a través de la ideología del forus factorum. La doxa, que es la opinión, no es un auténtico conocimiento por ser particular o contingente. Su objeto son las cosas del mundo sensible. Es sensible, solo se obtiene a través de los sentidos, y para estos sentidos comprendemos como tacto, gusto, olfato, vista, percepción o la misma percepción mental o ideología. Continuando con esto mismo, nos podemos acercar acerca de la historia. La historia es una interpretación de la realidad. Esta misma se da a partir de cómo podemos interpretar los acontecimientos que se nos presentan a partir de nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva nos dirá, a manera de consulta subconsciente, cómo podemos interpretar un acontecimiento, como muchos de los historiadores realizan. Esto en base a cómo podemos llegar a una indagación acerca de un acontecimiento sin haberlo presenciado, ser testigo o ser el mismo autor del mismo. La historia como narrativa. La historia como narrativa nos acerca y nos adentra a la idea de
¿Cómo podemos interpretar un hecho sin haberlo acontecido, sin ser testigo o mismo actor del mismo? Esto nos adentra a la idea de cómo podemos ser perspicaces para desarrollar una perspectiva acerca del mismo sin que se nos presente toda la información o detalles del mismo. La narrativa es una interpretación propia a partir de la percepción de una persona que le puede dar un origen o quizá una idea cerca del mismo. Y nos adentramos al siguiente tema, que son las metodologías acerca del mismo. Y estas consisten en un conjunto de métodos y técnicas empleados por los historiadores de manera que pueden manejar las fuentes primarias que contribuyen a la investigación sobre los hechos pasados de gran relevancia para las sociedades humanas. Y estas son metodología cuantitativa, metodología cualitativa, metodología comparativa y metodología sintética, metodología analítica, metodología deductiva e inductiva. Esta es una de las principales que se usa para la metodología e interpretación de la historia como ciencia. La metodología misma es la forma con el cual el historiador va a interpretar la historia. Una vez interpretada, la va a escribir con ayuda de los distintos métodos. Las fuentes históricas, muchas veces el órgano principal de estas mismas, nos mencionan acerca que son archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Se dividen en primarias y secundarias. Estas mismas tienen un término. Las primarias, escritas, que sería la prensa, cartas, diarios o documentos políticos, o mismas publicaciones en la actualidad de investigación. Orales, discursos, grabaciones y entrevistas, las mismas que en la actualidad se han desarrollado más para darle más profundidad a estas situaciones. Iconográficas, que son los carteles, pinturas o fotografías, que estas van más allá porque van de un autor y no tienen un texto como tal, sino la misma interpretación de la persona que les da. Secundarias. Las secundarias nos habla acerca de los libros de la historia, los códices, las glosas, artículos académicos y publicaciones de estudios arqueológicos. Historia del derecho y su investigación. La historia del derecho. El derecho, como tal, es una estructura jurídica que rige a los ciudadanos como población o sociedad que buscan un determinado fin para tener intereses sociales y los mismos que van a llevar a desarrollar a la sociedad o mantenerlos en un margen moral y ético. Estos nos dirigen a muchas de las participaciones como sociedad que nos responsabilizan de todos los actos que podemos hacer o todo aquello que nos concierne como ciudadano a desarrollar una sociedad. Derecho en la antigüedad. Nos remontamos a este tema, el derecho en la prehistoria. ¿Qué es el derecho en la prehistoria? La prehistoria es un periodo anterior en el comienzo de la historia, abarca desde la aparición del ser humano hasta la invención de la escritura. La prehistoria se divide en la edad de piedra, que esta es paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico se basa en la sobrevivencia de las apariciones del fuego y de la cacería, mucho de las construcciones de las armas y la supervivencia de los seres humanos en esa época y el desarrollo que tuvieron para poder solventar y sobreexistir en ese entonces. El mesolítico se distingue por su era glacial o época de hielo, donde muchos de estos quedaron atrapados en los glaciares y como muestra de eso hay muchos fósiles que aún siguen ahí o animales cretácicos que todavía no se han descubierto por la actualidad. El neolítico obtuvo un poco más de avances como la ganadería y la agricultura, estos mismos para desarrollar a sus sociedades y tener un lugar preestablecido, enriquecido de recursos y que pudieran subsistir y desarrollar sus nuevas sociedades.